Pueden acomodarse brevemente. Apreciado Padre Juan José, que nos está visitando en esta Eucaristía, te recibo con mucha alegría y pido oración por él para que en esta jornada espiritual con las hermanas que trabajan aquí en el santuario den mucho fruto. Aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales, la televisión, del canal de YouTube, Radio Horizonte en La Romana, Radio Callacoa, le envío un saludo muy especial. A los peregrinos que han llegado de otros lugares, que el Señor los siga fortaleciendo. Y los fieles que acostumbran a venir, que la Santísima Virgen de la Altagracia siempre le acompañe. En este día, queridos hermanos y hermanas, quiero dividir esta meditación de una forma de un triángulo de 3 partes: la vida, la muerte y la fe, que son 3 elementos que constantemente se habla en la fe cristiana. ¿Quién no habla de la fe? ¿Quién no habla de la vida? ¿Quién no habla de la muerte? Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas del libro de la sabiduría de Pablo a los Corintios y el Evangelio de Marcos. En el libro de la sabiduría, Dios es el dueño de la vida. Es algo que no podemos cuestionar. Dios nos ha regalado la vida a cada uno de nosotros. Dios no ha hecho la muerte. Aquí aparece el concepto de muerte. Lo que Dios ha hecho es la vida, es lo único. No se complace destruyendo a los vivos. Todo lo creó para que subsistieran, y las criaturas del mundo son saludables. Así que Dios ha creado el universo, ha creado el cosmos, inclusive menciona la palabra para la inmortalidad. Pero hay una situación que Dios le dio la capacidad del hombre de 2 elementos: el razonamiento y la libertad. Y en medio del razonamiento y de la libertad del hombre llegó la realidad del pecado. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Y dice la palabra de Dios: mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y lo ha experimentado los de su bando. Aquí el libro de la sabiduría hace una gran diferencia entre el autor de la vida y el autor de la muerte. El autor de la vida es Dios, y por eso la vida humana, la vida del medio ambiente, no se puede cuestionar,
porque es realizado desde el principio por el proyecto amoroso y gratuito de Dios. Pero existe la realidad del mal, la realidad de la envidia, que el autor no es Dios, sino el propio Satanás. Por eso, la lucha constante del ser humano es la lucha entre el bien y el mal. Dios es sumo bien y Satanás es sumo mal. Y por eso nosotros tenemos que confiar en el proyecto originario de Dios, colocar todo nuestro proyecto, todo nuestro ser en las manos del Señor, para no dejarle espacio a Satanás, como dice la palabra de Dios, al diablo en nuestra vida. Porque ¿cuál es la funcionalidad de Satanás? Destruir. Tiene como plataforma el pecado. ¿Y qué trae el pecado? División, conflicto, envidia, matanza, todo que conlleva a la maldad en el mundo. Por eso, hoy nosotros tenemos que confiar en Dios, porque Él es el dueño de la vida, es el dueño del cosmos, es el dueño del universo. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Marcos. Dice la palabra de Dios: Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Parece que era costumbre de él pasar a la otra orilla, porque dice, atravesó de nuevo en barca. Se reunió mucha gente a su alrededor, junto al mar. Así que había una gran multitud que seguía al maestro. Y aquí vienen los elementos fundamentales del Evangelio de Marcos. Siempre Marcos describe los detalles. Se acercó un jefe de la sinagoga, primer detalle. Un jefe de la sinagoga es un personaje importante para la mentalidad y la cultura del pueblo de Israel, que se llamaba Jairo, otra descripción del evangelista. Y al ver al maestro, se echó a sus pies, hizo una súplica, una oración. Dice: mi niña está en las últimas. Ven, impone las manos sobre ella para que se cure y viva. Aquí Jairo no está hablando de la muerte. Está hablando que su hija se encuentra enferma. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretaban. El objetivo esencial fue el encuentro de Jairo con el propósito de curar a su hija. Jesucristo no le dice que no, sino vamos de camino. Pero en el camino aparece una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Primer dato,
La niña tenía 12 años. La mujer que sufría de flujo de sangre tenía esa enfermedad 12 años, indicando el sentido de la universalidad, que la sanación de Dios es universal. Y no describe qué tipo de mujer, si es una samaritana, una extranjera, y tampoco menciona el nombre de la niña ni de la mujer, indicando el concepto también de la universalidad. Había sufrido mucho a manos de los médicos, es decir, que era una mujer que tenía cierta condición económica, porque toda su fortuna lo había gastado. Era de clase media o clase rica. Y dice la palabra de Dios, oyó hablar de Jesús, diciéndole: mi única esperanza, mi único consuelo es el Maestro. Había escuchado hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto. Pensando solamente en tocarle el manto, se curaría. Aquí entra la fe, tanto de Jairo y de esta mujer. Iba de camino y este encuentro con esta mujer y le tocó el manto. Pero Jesucristo sintió una fuerza especial, extraordinaria. Alguien me ha tocado el manto. Y concédense ustedes esa multitud de gente, porque esta pobre mujer tenía 3 elementos que yo puedo decir de sufrimiento. El físico, que es la enfermedad. Esa enfermedad que ella tenía. La fortuna, había gastado todo el dinero a nivel económico. Primera dificultad, a nivel físico, la enfermedad. Segunda dificultad, lo económico, había gastado todo el dinero. Y tercera dificultad, lo social, el distanciamiento que había, porque la consideraban una persona impura. Fíjense los datos que le estoy brindando. 3 problemas tiene esta pobre mujer: físico, que es la enfermedad; distanciamiento social, lo que nosotros ahora entendemos; y a nivel económico. Estaba totalmente desprotegida con la enfermedad económico y social. Y Jesucristo sabía en su interioridad la preocupación de esta mujer, que había caído en pobreza total, que estaba sumergida en una enfermedad y estaba excluida. Son 3 situaciones que se dan en el mundo de hoy, que representa a esta mujer. La falta de salud, porque hay una enfermedad. Hoy, a nivel mundial, por la pandemia, miles de personas se encuentran sumergidas en la enfermedad del COVID-19. Muchas personas cercanas de nosotros han perdido la vida. Y yo sé que han hecho esfuerzos sobrehumanos el Ministerio de Salud para cubrir muchas necesidades. Tengo que pedirle a Jesucristo
que venga a sanar a muchos corazones como sanó a esta mujer a nivel físico. Pero también la sanó a nivel económico. Nadie te condena, vete en paz. Y eso la fortaleció. Y a nivel de la aceptación social la cogió. ¿Quién me ha tocado? Y miró por alrededor y vio a la mujer, vete en paz. Y esta escena es muy importante. Inmediatamente se secó la fuente de su hemorragia y notó que su cuerpo estaba curado, dice la palabra de Dios. Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, pero ¿quién me ha tocado? Y ahí viene la respuesta de los discípulos. La otra escena muy importante es la hija de Jairo. Todavía estaba hablando cuando llegaba a la casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija ha muerto, el concepto de la muerte. Jesucristo prolonga lo que dijo Dios. Dios no creó la muerte, Dios creó la vida. ¿Para qué molestar más al maestro? Le quitaron la esperanza, desanimaron, desarmaron a Jairo con el chisme, con esa noticia tan fuerte, tan cruel, que su hija ha fallecido. Jesús, que siempre tenía el oído parado, él escuchaba demasiado, siempre tenía el oído parado, alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo el jefe de la sinagoga, le dio esperanza. Porque Jesucristo siempre nos da esperanza, nos da fortaleza, nos anima en los tiempos de oscuridad, en los tiempos difíciles de la vida. No temas, basta que tenga fe. Tu hija no ha muerto, está dormida. ¡Qué palabra tan fuerte! Porque Cristo no creía en la muerte, Él creía en la vida y por eso resucitó. La muerte fue una prueba, un sufrimiento, pero no se quedó en la muerte. Dios lo exaltó a la resurrección. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, encontraron el alboroto, llorando todo el mundo. Y en nuestra cultura dominicana también sucede eso. Cuando una gente se muere, inclusive, hay parte que hay personas que son lloronas, que fingen llorar y ganan un sueldito por eso. Le dan algo para que llore y lamenten, para que quieran a la señora que murió. Es parte de la cultura nuestra. Y con todo ese alboroto, esa lloradera, y le dijo, la niña no está muerta, está dormida. Y fíjense los dos gestos del maestro de la sanación. Uno la hace a nivel público, para que la gente lo vea, porque Jesucristo no era misterioso, no caminaba por la vida con misterio, escondiendo las cosas, sino que lo hacía con plena transparencia. ¿Quién me ha tocado? Y cuando llega, ¿qué le dice? Que me acompañe donde la niña, la mamá y el papá. Fíjense en el detalle. Déjense todo afuera y que me acompañen, para que ellos sean testigos y a la vez respetar la inocencia de la niña, respetar la inocencia de la niña, porque podían interpretar mal si él entraba solo, si no venga el papá, porque esta niña es menor de edad, 12 años. Y entró con el papá, echaron afuera todo y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, contigo hablo, levántate. Y la niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, dice la palabra de Dios. ¿Qué indica eso? Hoy, que el Señor tiene poder para sanar, para fortalecer.
No hay espacio para caminar desanimado, sin esperanza. Tenemos que colocar todo en la confianza del Señor. Y concluyo. Yo comencé explicándole un triángulo de 3 partes: la vida, la muerte y la fe. ¿Dónde está nuestro fundamento? No está en la muerte. Nuestro fundamento está en la vida y está en la fe. Esa es nuestra seguridad. Y fue la preocupación de Jairo hoy y de la mujer, que querían vida, pero esa vida fue producto ¿de qué? De la fe. Por eso le hago un llamado: que crean, que pongan toda su confianza en el Señor, toda su energía, todo su proyecto en las manos del Señor. Jesucristo libera y Jesucristo sana. Por eso que la Santísima Virgen de la Altagracia nos acompañe y acompañe al pueblo dominicano en este momento tan difícil, tan oscuro que está viviendo por el rebrote de la pandemia del COVID-19. Muchas personas queridas de nosotros están muriendo. Vamos a poner al pueblo dominicano y al mundo entero en las manos de Jesucristo, que fue capaz de sanar una niña, de sanar una mujer, de brotar la vida frente a la muerte. Que la Virgen siempre nos proteja y nos acompañe. Amén.